Antes de iniciar, les recordamos que en caso de evacuación, los puntos de reunión son el jardín en la parte frontal del instituto y el estacionamiento en la parte posterior. Les solicitamos también apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo silencio por respeto a quienes nos acompañan esta tarde. Alumnos de UABC que requieran sello para créditos, favor de dejar sus carnets en cabina con Julián. Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia inaugural del semestre 2023-2, Aprendizaje activo en el aula, uso y experiencias de la recreación histórica en España, que en breves momentos impartirá nuestro invitado, el doctor Alberto Puig Carrasco, de la Universidad Complutense de Madrid, a quien damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Antes de iniciar, les comparto algunos datos de nuestro invitado. Alberto Puig Carrasco es doctor con mención internacional en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid desde 2022. Su tesis abordó la cartografía novohispana y la reconstrucción del paisaje colonial y fue calificada con sobresaliente cum laude con el título Un caso particular de la historia moderna del virreinato en la Nueva España, análisis integral de los mapas de las relaciones geográficas del siglo XVI de la región chichimeca. Estudió los procesos de exploración, conquista, colonización y apropiación del paisaje de los territorios al norte de Nueva España. Además, ha impartido numerosas conferencias, tanto nacionales como internacionales, sobre sus diferentes líneas de investigación, entre las cuales destacan la historia militar, la cartografía histórica novohispana y la reconstrucción del paisaje. Toda esta investigación ha fructificado en una serie de publicaciones nacionales e internacionales que han permitido una revisión del proceso de conquista y colonización del territorio por parte de los españoles desde mediados del siglo XVI. Actualmente es profesor ayudante en el Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad Complutense de Madrid. A continuación, cedo la palabra al doctor Alberto Puig. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Instituto de Investigaciones Culturales Museo por habernos invitado, por ser gracias a todo el personal de la institución los que nos han acogido con esta estancia de movilidad durante este año, y pues también agradecer obviamente a la Universidad Autónoma de Baja California, a la que pertenece el Instituto de Investigaciones Culturales Museo, pues por habernos acogido durante estas semanas. Como bien han mencionado, vamos a ver en el día de hoy pues cómo unir dentro de la didáctica, dentro de las nuevas metodologías de aprendizaje activo, la recreación histórica, que hemos estado extendiendo un poco la información acerca de ella recientemente por aquí, como sobre todo pues llevarlo al aula de secundaria y bachillerato. Para esto vamos a realizar una serie de apartados. En primer lugar, vamos a ver una introducción de qué vamos a hablar, por qué es útil la recreación histórica, por qué es útil el aprendizaje activo hoy en día en la sociedad en la que vivimos, qué es el aprendizaje activo, por si acaso pues alguien no conociera pues esta metodología de trabajo y las técnicas y herramientas que se emplean. Vamos a ver la recreación histórica, porque pues no es para nada conocida en México, porque no se lleva a cabo prácticamente, está empezando a despegar muy levemente. Y bueno, pues en nuestra opinión, por nuestra experiencia en España y en Europa, pues es una herramienta muy, ¿cómo decirlo?, muy asequible, dependiendo de si la comparamos con otras herramientas, y al mismo tiempo muy llamativa para que el gran público, sobre todo, se acerque a la historia. Vamos a ver dentro de las técnicas de aprendizaje activo 2, que son las mejores para juntar con la recreación histórica, que es la gamificación y la simulación. Y luego vamos a ver pues, bueno, la metodología que hemos llevado a cabo en aulas de secundaria y bachillerato en la Comunidad Autónoma de Madrid, en España, sobre lo que sería el taller didáctico de recreación histórica, y nuestra propuesta que llevamos a cabo en varias aulas
como hoy les explicaremos y les enseñaremos el ejemplo, de un juego de tablero con recreación histórica, simulación y gamificación en el aula y los resultados que extrajimos, como un ejemplo que a lo mejor pues alguno de ustedes pues quieran emular realizando una investigación o en sus propias aulas o con su propio alumnado. Bien, partamos de una base y es la pregunta que hace falta en cualquier investigación, el porqué de esto, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a esto? Normalmente es el por qué quiero investigar tal tema, en este caso, por qué quiero emplear la recreación histórica o el aprendizaje activo, porque no me puedo basar, como toda la vida, en una exposición magistral de 1 hora en la que yo llego, cuento lo que hay en el libro, me voy y ya está. ¿Por qué? ¿Por qué esto no funciona? Bueno, esto no funciona desde nuestro punto de vista porque hoy en día estamos en una sociedad en la cual la tecnología avanza a unos ritmos que no siguen los procesos sociales y culturales y en general vivimos en una sociedad cada vez más tendente a la globalización, en la que ya ni siquiera los propios estados pueden llegar a controlar cómo se van dando este proceso, ¿no?, de cambio constante. Esto nos lleva también pues a que vivimos en una sociedad globalizada, pero con un capitalismo postindustrial muy extremo, en una sociedad de consumo absoluto, donde pues el estudiantado recibe influencia y estímulos por todos lados. Con la imagen que ven ustedes ahí, la típica, ¿no?, de ver todos los carteles de propaganda en este caso en Japón, pues todos los carteles de propaganda, cómo te afectan, ¿no?, a la propia visión de la calle, porque te están llenando de publicidad y de estímulos. En este contexto, la historia escolar, que era memorística, transmisiva, lo típico que pues todos hemos estudiado, ¿no?, de pues aprenderte una serie de fechas sin más, eso era lo que entraba en el examen, no importaba el proceso, no importaba entender el porqué, las causas, más allá de, pues bueno, ¿no?, que Colón llega a América en 1492, te tienes que saber la fecha de memoria y se acabó. Y tampoco importa mucho todo el proceso que llevó a que Castilla se emprendiera en este viaje, ¿no? Da igual, lo único que interesa es que se llega, las consecuencias de ello y ya. Pues esto ha quedado obsoleto y esto es algo que, por ejemplo, en España se sigue haciendo, pero esto ya no funciona por varios motivos. En primer lugar, porque los propios alumnos y alumnas viven en un contexto hiperestimulado donde reciben influencia por todos los lados. De YouTube, de Twitch, de los youtubers, de los streamers, de los influencers, de TikTok, de cualquier red mucho más interesante que un libro de texto. Y esto es un problema que tenemos que hacer frente a las sociedades actuales. Sobre todo occidentales, me refiero, obviamente, no me estoy refiriendo a China, donde están controlados todos los medios de comunicación, o países que, por desgracia, pues no tienen ni siquiera una infraestructura como para poder tener este tipo de herramientas, ¿no?, como por ejemplo África o algunos países de Indonesia. Esta rápida evolución tecnológica, este capitalismo exacerbado que sufrimos, lleva a lo que el profesor Enguita denomina logorricos y logopobres. ¿Qué sería esto? Básicamente que la banalización más absoluta de las carreras universitarias, que es a lo que acudimos hoy en día en España, y a que el rápido acceso a mucha información sin filtro, sin censura en la red, pues lleva a que la gente pues pueda agarrar su teléfono móvil, mirar la información a cualquier pregunta, coger la primera que le interesa y ya está. Y ya sé de este acontecimiento histórico, sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de en realidad análisis serio de si esto es cierto o no. No, ellos directamente lo reciben, son como una esponja y ya está. Y esto genera pues una sociedad de logopobres, que es lo que él denomina, que son la gente que no tiene el conocimiento verdadero, el conocimiento auténtico, que se lo están empezando a quedar los logorricos. Aquí ya vemos la división habitual. Logorricos podemos hablar desde empresas hasta gente con poder y con una situación privilegiada. Lo podemos ver con temas históricos, lo podemos ver con temas de política actual. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes cuál es la realidad de cifras de bajas de la guerra de Ucrania o el coste real, pues cada uno me podría decir una cosa simplemente googleando y buscando a la fuente que más le interese, ¿no? El primer periódico que aparezca, o lo que diga Estados Unidos, o lo que diga Gran Bretaña, pero eso son pues cifras manipuladas, incompletas. Y las medias verdades pues son peores que las mentiras, ¿no? Porque pues tienen su pequeña reducción de verdad. Entonces,
digamos que tendríamos entonces una división entre la gente que tiene auténtico conocimiento y la gente que no. Mucha de esa gente que no tiene ese conocimiento son maestros que encima tienen otro problema más, y es que en España sobre todo pues no tienen pasión por lo que están haciendo, han elegido esa línea porque es una salida laboral bastante decente, y cuando no, pues ni siquiera tienen conocimientos didácticos adecuados, porque, y por mi propia experiencia personal, el máster en formación del profesorado universitario que realizamos, pues tiene un practicum de 1 mes, en el cual no se te deja dar clases. Yo tuve una situación privilegiada, pero no se te deja dar clase, con lo cual llegas a ser maestro de secundaria sin tener ni idea de dar clases, sin tener ni idea de metodología, sin tener ni idea de herramientas y sin haberte enfrentado a la realidad de tener que tratar, pues en este caso, ¿no?, con alumnos y alumnas de secundaria. Y es que la escuela ya no es un motor del cambio como había sido en España durante todo el principio del siglo XX y parte de finales del XIX. La escuela se ha quedado relegada a pues simplemente una mera reproducción en el estudiantado del sistema estatal. Lo único que les interesa es enseñarte lo justo e imprescindible como para saber vivir en la sociedad que te ha tocado y ya. No hay una adaptación curricular a las nuevas tecnologías, a las nuevas condicionantes. No, o sea, nada de eso interesa. Es pues repetir lo que ya se ha repetido, pero cada vez con menos información, todo se ha dicho de paso. Y además, en el caso español, aunque pues esto también he visto que en México pues va por el mismo rumbo, cada nueva legislatura hay un cambio de ley, un cambio de libro de texto, un cambio en la ideología que se quiere inculcar en el libro de texto, un cambio en todo. En España, cada vez que entra un gobierno de derechas, cambian todos los libros y pues ya no tiene nada que ver el mensaje que se daba, y los libros de historia, pues bueno, son cuanto menos interesantes de leer. Y cuando entra a la izquierda, 3/4 de lo mismo. Ahora mismo, por ejemplo, me pasaron una captura ayer del libro de sexto de primaria sobre la Guerra Civil Española, y pues poco más que parece que la República ganó la guerra. Ya le hubiera gustado al gobierno de la nación ahora mismo que hubiera ganado la República la guerra, pero pues lastimosamente no fue así, y pues el libro prácticamente es lo que hace. Bien, si se dan cuenta, pues esto es un escenario dantesco, porque pues afrontamos que la escuela no está haciendo nada por sí misma por intentar salir del cauce que está establecido, y aparte desde el propio gobierno no se le permite. En nuestro caso el Ministerio de Educación es de las instituciones más cambiantes que hay en todo el gobierno y no tiene ni siquiera una línea clara. Desde el 86 tenemos una ley educativa cada 4 años. Díganme ustedes qué se puede hacer si una persona que se forma en el sistema educativo español va a tener entre 4 y 5 ideas e ideologías distintas en sus propios libros de texto. Es un desastre. Dentro de este desastre hay alternativas, y es el aprendizaje activo. El aprendizaje activo es una buena alternativa a la enseñanza tradicional, memorística, transmisiva de la historia o de cualquier otra disciplina. En este caso, ¿por qué es interesante el aprendizaje activo y por qué nos puede venir bien para emplearlo con el alumnado? Pues, en primer lugar, es una enseñanza que no está tanto orientada a conseguir una meta o un objetivo, sino a dotar al alumnado de ciertas herramientas de mejorar su conocimiento crítico, de enseñarles a razonar y a reflexionar de forma autónoma. Coloca al alumno o a la alumna como el centro, el motor de la propia actividad de aprendizaje. En el otro caso es el docente. El docente imparte la materia, él es o ella es la que está dando la materia, y al alumnado lo único que hace es pues escribir tranquilamente, ¿no?, hacer casi como si fuera un dictado, hacer alguna pregunta si es que tiene alguna pregunta y si es que el docente quiere responderla, y ya, se acabó. Aquí no, aquí el alumnado es el que está en el centro de atención, es el que tiene que hacer el aprendizaje. Y esto parte de la base de lo que menciona Huber como la capacidad de uno mismo que tiene de aprender. Lo que hay que darle son como ciertas guías, ciertas tendencias al alumnado para que ellos mismos o ellas mismas puedan desarrollarse de forma autónoma en un ámbito controlado, por supuesto. Por esto mismo de la información no censurada, no hecha una crítica, pues es parte del docente el hacer esa crítica, no darle cualquier cosa a los alumnos. También nos permite romper la separación tradicional entre el docente, normalmente una tarima en alto, para mostrar la superioridad y la diferencia, con el alumnado. El docente que llega, cuenta su speech y se va, y ya está. Y lo que pase, pues no le importa, ¿no? Con esa famosa frase de a mí no me importa lo que vosotros hagáis, si no os gusta o no, yo ya me lo sé y a mí me van a pagar igual.
que yo creo que casi todo el mundo ha oído eso en alguna vez en alguna clase. Porque bueno, a mí me tocó muchas veces porque yo era de las peores clases. Entonces, esa frase, pues aquí no está, no hay una exposición tradicional, aquí hay una rotura por completo. Y además permite, lo que considera Feitón, adaptar el currículo de educación a las condiciones socioculturales de la propia clase. Dependiendo de qué perfil tenga el alumnado, podemos adaptar nuestra metodología para hacerlo de una manera o de otra. Hay, por ejemplo, una película que hizo esto, puso en relevancia esto, que se llama La profesora de historia, creo que se llama el título traducido. Es una película francesa, si la quieren buscar. Y literal hizo un aprendizaje por proyectos con alumnos y alumnas musulmanes en un barrio un poco conflictivo de París. Y pues te demuestra que aun con todas las dificultades, al final fue la mejor metodología porque se metieron de lleno en la actividad y aprendieron muchísimo de, en este caso, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, porque también había parte judía en la clase. También nos permite ir más allá del libro de texto, como dice Domenech, porque no nos quedamos en yo llego, cuento lo que dice el libro de texto y ya está. Un problema que, pues hablando con colegas aquí, van a tener ahora muchos maestros y muchas maestras con los nuevos libros de texto, ¿no? De que sean los docentes los que pues vayan más allá del libro, ¿no? Aquí pues requiere tener pasión. Si no se tiene pasión, pues mal vamos, ¿no? Quedaría el docente, por tanto, no como quien llega, cuenta su discurso y ya está, sino como una guía. Es una guía para el alumnado, expone ciertos conceptos abstractos, sobre todo complicados para que el alumnado los entienda, y emplea metodologías activas, como vamos a ver ahora dos, que son muy buenas para emplear con la recreación histórica en el aula. ¿Cuáles? Pues por ejemplo la gamificación, que es una de mis preferidas con diferencia. ¿Qué es la gamificación? Básicamente es introducir procesos de pensamiento, de juego y mecánicas para involucrar en este caso, los alumnos y solucionar problemas. Esta técnica teóricamente permite extraer experiencia y aprendizaje a partir de un juego. Y pues básicamente sería utilizar elementos del juego, sobre todo lo que es el diseño de un juego y sus reglas, en un contexto no de juego como sería un aula. Para que se hagan idea, esto empieza en los 60 en Estados Unidos en ámbitos laborales y se ha demostrado que es una forma muy rápida de conseguir mejor cohesión de grupo y una gran rapidez en el aprendizaje, porque los juegos tienen otro elemento más, y es que crean adicción. Y puede sonar muy feo, porque normalmente una adicción suena muy feo, ¿no? De vamos a generarles adicción a los chavales. Pero bueno, en este contexto sí suena bien porque es adicción por el aprendizaje. Coloca al alumno como al centro del aprendizaje porque es él o ella el que está jugando al juego, así que es quien aprende y quien extrae las experiencias que quiere aprender. Y por ejemplo los juegos de rol pues es el ejemplo más claro, ¿no? De cómo podría hacerse esto. Como les decía, genera adicción, motiva el aprendizaje, por tanto, y además nos permite tener resultados medibles y sanas competencias. Obviamente, si colocamos un juego donde el equipo que gane va a tener un punto más de la nota, pues va a crear una muy insana competencia, una competencia bastante tóxica. Lo que hay que hacer es favorecer la sana competencia colocando un premio, pero que no sea sustancioso, para que el alumnado pues no se vea en una posición de desigualdad con respecto a la otra parte de la clase. Los alumnos se vuelven mucho más autónomos, colaborativos y conectados además con las nuevas tecnologías, como os comentaré en el caso que aplicamos, en el que directamente y por ellos mismos decidieron crear grupos de WhatsApp para poderse comunicar incluso fuera del aula. En cuanto a la simulación, sería la otra técnica también de aprendizaje activo, está muy relacionado también con los juegos, porque hay juegos de simulación, desde el 69 los tenemos en Estados Unidos. En estos juegos se motiva tanto a los educadores como a los estudiantes porque les permite aprovechar sus propias experiencias vitales en el juego. Por ejemplo, un juego sobre el vasallaje, que cada persona tenga un rol establecido en esa simulación, va a hacer que cada uno o una de ellos pueda aprender de forma autónoma. Estos juegos son introducidos en los 90 y en los 2000 por todo Estados Unidos en ámbitos laborales y ya educativos. Y pues en lo que sería el juego de simulación en el aula, permite al alumno, le capacita para tener un pensamiento complejo, colaboración y pensamiento procedimental, de ir resolviendo distintos problemas. Como la recreación histórica, como vamos a ver, es una actividad recreativa, educativa, cultural y social que permite simular el ambiente de una época, ya tenemos la simulación.
Es muy sencillo introducirla, lo único que hace falta es introducirle una mayor inmersión al alumnado con los elementos que tiene la recreación histórica, como es el uniforme, el vestuario o las herramientas que se lleven recreadas. La simulación también requiere otros elementos, en especial 4 básicos según Frutos de Blas. El contrato social, es decir, un contexto dentro del cual está el juego, hay que inventarse, ¿no?, en qué contexto nos vamos a desarrollar. Exploración, qué elementos definen el juego, las mecánicas y los sucesos que vayan a ir acaeciendo a lo largo de la actividad. ¿Qué beneficios ve Valverde Veroscoso? Primero, que la simulación permite comprender más rápidamente conceptos abstractos. Muchos de mis alumnos, por ejemplo, pues les conté de la paz armada, nadie entendió nada de los pactos bismarckianos, porque pues ni les iba ni les venía, nadie se acordaba del tema anterior donde habían visto a Otto von Bismarck, porque pues tienen memoria de pez, visto lo visto, y pues a través del juego de repente todo el mundo sabía perfectamente bien cómo era un tratado secreto, porque más de uno, y sobre todo de una, porque fue un grupo de chicas muy astutas, les hicieron firmar bajo pena de castigo físico en el recreo, de que quien rompiera ese pacto, pues le iban a freír a golpes. Y eso estaba firmado por detrás de unos mapas y nadie me lo quería enseñar, porque pues sabían que a lo mejor tenía algo que decir, porque habíamos pasado a la agresividad. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? También es capaz de generar pensamientos más profundos en el alumnado, sobre todo cuando tienen empatía con la gente que nos ha precedido, como vamos a ver que hace la recreación histórica. Es una experiencia simulada que puede hacer más profunda la comprensión. Sitúa al alumno en situaciones o tiempos donde sería imposible tener la experiencia directa, a no ser que inventemos la máquina del tiempo y que alguien esté tan loco como para meterse en una trinchera del frente occidental en la Primera Guerra Mundial. Pues esto es lo más cercano que tenemos para, pues sin que nos peguen un tiro, nos vuelen por la mitad, pues aprender historia, ¿no? Y además, bueno, la experiencia inmersiva requiere la participación activa en la resolución de problemas. No me vale nada el típico que se sienta detrás del todo, pasa de todo, no le importa nada. No, aquí hay que participar. Y vas a participar, quieras o no, porque al final el propio grupo va a necesitar que estés ahí. Y si no estás ahí, también lo pude llegar a ver, los van dejando, los van abandonando y al final les acaban diciendo de, oye, mira, si no vas a venir a clase para el juego, mejor quédate en el recreo y no vengas, porque nos estás lastrando. Así que, ojo al nivel que llegaron nuestros alumnos. Bien, esto está muy bien, ¿no? Esta es la parte teórica de la educación, pero vamos a ver qué es la recreación histórica y por qué digo que la podemos juntar con la simulación. Nosotros hemos definido la recreación histórica como el conjunto heterogéneo de actividades de simulación que van a conmemorar hechos históricos, culturas pasadas y formas de vida tradicionales de diferentes países, en un espacio y un tiempo determinado, sobre todo la cultura material, que es lo más fácil de recrear. Su inicio se sitúa en 1961 con los 100 años de conmemoración de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, con la batalla de Gettysburg sobre todo. A partir de ahí, poco a poco, la recreación histórica va ganando peso en Estados Unidos como una actividad recreativa que conmemoraba el pasado histórico de la nación, para saltar en 1980 al Reino Unido con la recreación por los 900 años de la batalla de Hastings, cuando el duque Guillermo de Normandía tomó Inglaterra contra el ejército sajón del rey Harold. Aquí además, aparte de todo lo que ya habían hecho los norteamericanos en cuanto a recreación histórica, añadieron la labor de artesanos y la manufactura de toda la indumentaria que llevaban por parte de artesanos ingleses, introduciendo un nuevo concepto en lo que era la recreación histórica, que era el purismo y la búsqueda del detallismo en la indumentaria para ir lo más correctos posible. Los norteamericanos en general habían muy variado, estaba desde el que llevaba el uniforme de su bisabuelo, iba perfecto, hasta el que llevaba un uniforme que pues estaba inventado. Entonces, bueno, ahí ya empieza a haber como una división entre recreadores. A partir de Reino Unido ya se empieza a uniformizar la idea de que hay que ir lo más coherente posible. El problema que vamos a tener, sobre todo en España, es que, y en general en los países hispanos, tenemos pues las dichosas ferias medievales y ferias de fantasía, porque pues hay elfos con orejas picudas y cosas raras, y metaleros que como pues les gusta el metal y este tipo de cosas, se creen que en la Edad Media iban con pinchos y de color negro y pues aparecen con pintas un tanto estrafalarias. Y pues la gente no es capaz de discernir entre recreación histórica y fiestas de disfraces, básicamente. Entonces tenemos esa dificultad. Aquí en México probablemente va a pasar lo mismo, porque pues tenemos el mismo antecedente de ferias. Vienen desde el siglo XVIII, así que imagínense si tenemos tiempo con ellas.
Además, en España también hay cierto recelo desde la academia, hasta hace unos pocos años, sobre todo 2007, que se ha empezado a hacer una revisión más objetiva de la recreación histórica. Poco a poco consideramos que se ha ido profesionalizando, buscando un mayor realismo en todos los aspectos. ¿Qué teorías hay acerca de la recreación histórica, sobre todo en el ámbito de la didáctica y de la divulgación de la historia? Pues en primer lugar es una herramienta para divulgar y enseñar la historia de forma muy rápida y muy atractiva, porque la indumentaria hace gran parte del trabajo. Si yo en vez de estar aquí con saco me hubiera aparecido con un uniforme entero de la Unión Soviética de los años 70, todo el mundo hubiera girado la vista al instante porque ¡wow! Eso está potente. Eso cuando no, uy, ese uniforme lo reconozco de tal película, que es la otra parte. Entonces, como que el impacto visual lo tienes rápido. Y pues obviamente con el alumnado pequeño que está jugando a Call of Duty, pues como que van a saber perfectamente, eso aparece en mi videojuego. También la recreación histórica vemos que lo que hace es reanimar o hace por un discurso del pasado a través de lo físico y lo psíquico, en una experiencia lógica, transformando lo que serían ideas muy complejas en algo más sencillo de explicar al alumnado a través de los propios objetos, ¿no? Del por qué, pues por ejemplo, colocaba esta anécdota, ¿no?, en el taller que dimos de recreación histórica, por qué los vikingos no llevaban bota alta de cuero cuando estaban en un ámbito con barro, con nieve, navegando en aguas frías, ¿no? El por qué, pues, por ejemplo, esa pregunta me la hicieron unos alumnos de primero de la ESO, con 12 años, y pues es una pregunta muy cabal, que pues probablemente nunca se hubieran planteado si no hubieran visto el indumentario y hubieran dicho, ¿por qué, no? Y pues ya llega la explicación del cuero, de lo que tarda en secarse una bota de cuero, lo que son los pies de trinchera, permite la interdisciplinariedad para explicarles conceptos mucho más complejos, porque pues a ver quién iba a saber que eran pies de trinchera, ¿no? Entonces, permite esta transformación, ¿no? También es una herramienta educativa sinérgica que forma tanto al grupo que integra las recreaciones, es decir, a los recreadores que aprenden del propio suceso, como al público que lo está observando y que saca sus propias conclusiones. Y por último, en nuestra opinión, es un recurso pedagógico que transmite conocimientos históricos a través de reconstrucciones que buscan la interacción emocional con el alumnado o los espectadores. Normalmente, por ejemplo, en las recreaciones militares, pues hay hasta comentarios del propio público metiéndose con uno o con otro de los bandos dependiendo de las acciones que haga, porque pues llegan a un estado de ánimo bastante alterado, ¿no? Desde la academia también se han visto otros beneficios. No solamente explican un hecho histórico, sino que atrae la atención del asistente y fomenta el interés en el lugar y en la situación recreada, como pues han comprobado toda esta lista de autores. Permite además la explicación de un lugar patrimonial o de un museo de una forma mucho más dinámica, porque pues con el roleo y con la representación de una escena en un museo, pues acerca al visitante y le sumerge en una situación simulada en la cual va a aprender de una forma mucho más dinámica y más rápida esta situación, ¿no?, esta anécdota histórica. También permite socializar aspectos complejos del pasado y tiene una doble interacción con el visitante. Por un lado es pasiva porque es el receptor de la recreación, y por otro lado también es activa porque hay recreaciones que animan a la gente a participar de ella. Se les coloca también parte del uniforme, se les integra dentro de la propia dinámica para que pues sean partícipes de la experiencia. Y pues esto nos lleva a la didáctica del objeto, que tiene de teoría Jones, según la cual pues la interacción con la vestimenta y los diferentes artefactos ligados a esta captan por completo la atención del alumnado, de los asistentes. Con estos beneficios nosotros desarrollamos nuestra propia metodología, una metodología que ha tenido una serie de pasos. El primero de ellos fue el taller didáctico. El taller didáctico lo conocimos gracias a una empresa con la cual trabajamos, con Arqueodidact SL, durante 6 años, y con ellos pues comprobamos en qué se basaba. El taller didáctico básicamente tiene una metodología de clase dividida en 2 partes. Una exposición, una exposición magistral de un contenido con un PowerPoint normalmente, y luego el trabajo manual experimental. Esta empresa se relaciona mucho con la arqueología experimental, de hecho es parte del espíritu de la empresa. Se hace una explicación de contexto muy somera sobre la época o el contenido que se va a tratar, la escritura, las legiones, las casas romanas, la creación de cerámica en la antigua Grecia. En cualquiera de estos aspectos se llevan materiales de la empresa a las mesas
Y pues con ello se hace un trabajo individual o en grupo por parte del alumnado que se van a llevar a casa como un recuerdo, para que siempre se acuerden de ello. ¿Qué problemas vimos? La escasa duración, porque son talleres que duran 1 hora y ya está. Entonces no tenemos la capacidad de hacer un seguimiento del alumnado para ver hasta qué punto eran beneficiosos estos talleres, aprendía o no, hasta qué punto quedaba en la memoria. ¿Qué ventajas vimos? Pues que, en primer lugar, y esto suele pasar, los grupos más conflictivos, normalmente en las clases teóricas, aquí se portaban mejor, porque claro, es un trabajo manipulativo, están en un entorno no de clase, entonces estaban más atentos. También mayor capacidad de concentración. Los alumnos que veis ahí en la fotografía tienen 6 años y estaban sentaditos, sin moverse, haciendo sus antefijas de barro, tan contentos. Por supuesto, el que está con la armadura soy yo y pues lo de llevar una armadura de metal y que todo el mundo esté tocando las plaquitas, pues también favorece que se quedaran sentados. Y por otro lado, el mayor entusiasmo del estudiantado y los docentes en la actividad. Algunas de las imágenes de este tipo de talleres, por ejemplo el del Antiguo Egipto, con un cálamo y un papiro, pues escribiendo cómo serían los jeroglíficos. Obviamente, si se dan cuenta, la calidad en cuanto a la indumentaria, pues bueno, ya ahí entramos en el debate, ¿no? Como recreador, pues esta máscara no está bien, habría que llevar otra, se podría hacer de otra manera. Eso vamos a ver hasta qué punto llegamos con la siguiente imagen, en la cual pues es nuestra propuesta que hicimos con la empresa y llevamos a cabo, que es el taller de recreación histórica, que como comprenderéis ha ido perfectamente el pego de un conquistador del siglo XVI y no pues la máscara cutre que pues hicimos para pues esta niña, porque pues nadie tenía una máscara bonita de Tutankamón. Esto no, esto ya es presencia, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue sustituir el material manipulativo de los talleres didácticos por el paso de equipamiento de época recreado entre el estudiantado y ponérselo, para que tuvieran la experiencia del peso. Ponérselo con precaución, porque me pasó con más de un niño de 6 o de 10 años que le pongo una armadura y hace ¡wop! Y se va para el suelo. Y pues es un peligro porque la armadura pesa 30 kilos y el niño pues pesaba 20 y pues obviamente pues por una mera cuestión de física elemental que yo no supe ver, pues hizo así y cayó como un tronco. Entonces pues bueno, ese tipo de cosas son importantes. También les explicamos el contexto histórico en el que se insertaban los uniformes. Normalmente hacemos recreación militar. Les presentamos por medio de un PowerPoint los contenidos y luego el uniforme, ¿no? Y un poco aspectos de la vida cotidiana del soldado. También respondíamos a preguntas y una pequeña práctica de orden cerrado y de asalto a una posición artillada. ¿Qué ventajas de los talleres les vimos? Pues en primer lugar es una muestra personal y sensorial del peso del equipamiento y de la tensión que sufrían pues, en los conflictos bélicos los soldados, ¿no? También asentaba conocimiento impartido en las clases teóricas a modo de resumen, tanto si ya lo habían visto como si lo iban a ver, les hacíamos un resumen muy somero de la época o de la guerra que fuera, y eso pues ya les permitía al alumnado tener cierto feedback para el examen. Además, el atractivo visual del uniforme, pues que pues con uniforme todo el mundo gana mucho. Yo me vuelvo muy guapo con uniforme, entonces pues obviamente pues eso también hace que la gente esté atenta mirándote porque wow, ese uniforme mola un montón. Y también les enseñamos una competencia dentro de las competencias procedimentales en educación en España, que es la competencia cívica, porque pues a través de la explicación normalmente de conflictos bélicos favorecemos, con la explicación que les damos, el comprobar que tienen que ejercer sus valores cívicos, su ciudadanía democrática e intentar evitar las tendencias totalitarias y autoritarias que pues lastimosamente en España vuelve a haber y sus consecuencias en la sociedad. Entonces, pues bueno, también esto lo permite muy rápidamente. No es como mucha gente nos ha acusado de es que están haciendo apología de la violencia y la belicosidad. No, a ver, no tiene nada que ver una cosa con otra. De hecho, conseguimos todo lo contrario. ¿Qué desventajas tenía? Pues 2 sobre todo. Una, se mantiene la primera parte de la exposición magistral, algo que no queríamos mantener, pero pues que no nos quedaba más remedio. Y 2, unido a ella, no teníamos apenas tiempo para hacer un seguimiento de qué pasaba con el alumnado después de que nos fuéramos, porque era un taller de 1 hora, hora y media, 2 horas, y nos íbamos. Entonces, seguíamos reproduciendo ciertos errores. En este punto nos metimos en el máster de profesorado, como les comenté antes, y realizamos una nueva propuesta, que era unir la simulación, la gamificación y la recreación en una sola actividad.
Y fue la propuesta personal que llevamos para secundaria y bachillerato. ¿Por qué secundaria y bachillerato y no primaria? Porque consideramos que para la experiencia que nosotros queríamos desarrollar necesitábamos del alumnado cierta madurez intelectual y emocional, que no banalizaran la actividad como, no, yo envío a tanta gente y que se muera. Porque pues en primaria la verdad es que son bien drásticos en ciertas cosas. No, o sea, que tengan ya cierta capacidad, ¿no? Como para decirle, bueno, tienes 16 años. Si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial y estuviéramos en la Alemania nazi, en el 44, te reclutarían, te darían un arma y te enviarían al frente a combatir contra gente que lleva 5 años sufriendo ahí la guerra y que tiene ganas de matarte. ¿Qué haces? Y pues ahí es cuando se te quedan fríos diciendo, pues a lo mejor esto ya no me gusta tanto, ¿no? Pues con los de primaria no les puedes decir eso porque los traumas de por vida. Nosotros utilizamos en la gamificación pues un juego basado en el Grand Strategy. Los juegos de Grand Strategy, para quien sea gamer en la sala, son, por ejemplo, Hearts of Iron, Civilization, Europa Universalis, Total War, la saga Total War. Son juegos en los que puedes controlar e interrelacionar elementos de la macropolítica de un Estado, es decir, fuerzas militares, reclutamiento, infraestructura, creación de edificios, economía, logística, ciencia, investigación, relaciones diplomáticas, espionaje, etcétera. Todos los aspectos que os podéis hacer una idea, ahí, metidos dentro. Entonces se trataba de que el alumnado pudiera interrelacionar cuantos más conceptos mejor y cuantas más ideas mejor, porque así pues ayudamos a que sean capaces de interrelacionar causa, desarrollo, consecuencia. Algo que desde el COVID, mucho del alumnado que lo pasó en casa, pues no tiene. Creamos un tablero digital abierto a los alumnos de clase, cuando se tienen medios, cuando no, imprimimos un tablero en un folio bien grande, en DIN A3, y lo llevamos para cada grupo. Llevamos equipación de recreación histórica suficiente para los representantes de cada grupo. Lo óptimo sería uniformar a toda la clase, pero pues, a ver, me he gastado unos cuantos miles de euros, pero pues no soy multimillonario. Entonces pues ya llegaba un punto en el que no tenía uniformes para todo el mundo. Pero dentro de las posibilidades, pues sí, uniformizar a todo el mundo. A través del aula virtual como soporte le fuimos subiendo materiales extra y un foro para resolver dudas. Les explicamos durante ciertos días la unidad didáctica correspondiente, en este caso la Primera Guerra Mundial, y luego hicimos el juego. Dependiendo del grupo clase, pues se les permite hacer los grupos de forma autónoma o no, porque pues luego tienen sus propios problemas personales que hay que tener en cuenta, y el docente queda como el máster del juego. No sigue siendo docente, sino queda como un máster. Va guiando al alumnado hacia las distintas actividades, marca cierto, sobre todo líneas rojas en el pensamiento contrafáctico que pueda tener el alumnado. Algunos de los míos decían, pues vamos a hacer una alianza entre el Imperio Alemán y Gran Bretaña. Y digo, no, a ver, o sea, podéis saliros de la historia tradicional, pero pues tampoco te pases, porque por esto y esto no puedes. Entonces sí tiene el docente que mantener ciertas líneas rojas, pero más allá de ahí, todo lo que el estudiantado haga y diga que pueda ser, perfecto, porque en realidad les está permitiendo aprendizaje también. El pensamiento contrafáctico es muy interesante de aplicar en el aula. Y llegamos así a qué experiencias hemos llevado a cabo en el aula para secundaria y bachillerato. Algunos ejemplos para que tengan. En primer lugar, la Guerra Civil Española es muy sencilla de llevar a cabo porque tenemos microhistoria, historia de género, historia oral, historia social e historia militar. Todo en una sola guerra, muy reciente, donde además la mayoría de ellos y de ellas conocen anécdotas de sus abuelos o bisabuelos que libraron la guerra. Entonces nos permitía una experiencia muy cercana. De hecho, era tan cercana que temimos que no nos dejaran hacerla, porque esto lo llevamos a cabo en un colegio que es de la Orden de los Maristas, y pues en España el tema de guerra civil y religión es complicado. Es complicado porque pues tomaron partido por uno de los bandos, el ganador de la guerra. Entonces, digamos que hablar de izquierdas en un colegio así, pues es preocupado, pero no, salió todo perfecto. De hecho, hubo una gran empatía por parte de los progenitores que incentivaron a los alumnos a llevar historias de sus antepasados de la guerra. Se hizo en horario escolar utilizando las clases de historia, geografía y educación física. Se les hizo una explicación sucinta de la guerra civil a través de la microhistoria, la historia social, la historia política y la historia militar, con la entrega de equipamiento de los soldados y de objetos de época. Se les contestaron ciertas preguntas, se utilizaron muchos memes también en la explicación, como pueden ver ahí, porque es una imagen de los dos monos acuchillándose de los Simpson, pero con las banderas de los países. Y es la imagen mejor para explicar el Comité de No Intervención de la Sociedad de Naciones en España.
Luego se les hizo una práctica de orden cerrado. Aquí en México se hace cuando se desfila con la bandera. En España, si se paseara la bandera en un instituto y se les hiciera desfilar, ese instituto cerraba al día siguiente, porque había salido en todas las noticias diciendo que es una institución fascista. Aquí pues es algo normal, pero quiero que sepáis que para mí fue un logro poder hacer esto sin que se nos acusara de fascistas o de comunistas, porque pues tanto monta que monta tanto. Y luego se hizo una práctica de orden abierto, con una práctica de asalto, una posición fortificada, explicándoles la parte mala de las guerras, contándoles anécdotas de la guerra civil bastante duras. Algunas imágenes para que veáis cómo fue la práctica y lo que pudimos conseguir con alumnos de cuarto de la ESO, es decir, 16 años, con solamente un entrenamiento de unos minutos. Mínimo iban al unísono y pues iban en línea, que también es importante. Y pues la explicación, por ejemplo, en este caso yo iba ataviado con el uniforme de camisa negra del Corpo di Troppe di Volontari di Fascisti del ejército fascista italiano que participó en la guerra civil. Después de eso se hacía una práctica de orden abierto, de asalto a una posición, donde pues en este caso eran palos de escoba, no había tantos medios como para darle fusiles a todos los chavales. Eso es un plan que tengo a largo plazo. Pero, pues bueno, pues por ahora palos de escoba, a explicarles cómo se hubiera saltado la posición, qué deficiencias teníamos y por la falta de realismo que nos hubiera faltado. Epa, que no se ha reproducido. Se hubiera hecho uno con apoyo artillero, con morteros. Bueno, no se oye en alto, ¿vale? Pero os estoy diciendo, ahí está nuestro pelotón que tenía que haber asaltado por el flanco en el momento en que nosotros asaltamos, porque estaba diciendo el compañero que iba de republicano, ahí le veis. No, esos están todos muertos porque les lanzamos una granada y pues les cayó en el medio. Y les estaba explicando ahí que es que un problema que habían hecho todos era ir apelotonados detrás de él o de mí. ¿Por qué? Porque pues somos los que más sabemos. Y eso pasó en la guerra civil, porque todos los ejércitos eran de gente que acababa de ser alistada como milicia. ¿Y qué hace un miliciano que no tiene ni idea de la guerra? Irse con el profesional, con el militar o con el que tenga más experiencia y pegársele. Pegársele es una táctica muy interesante si uno quiere irse al otro barrio, básicamente. Porque pues un disparo de ametralladora, un disparo de fusil de cerrojo, cuando las balas eran así, o una granada, pues hace lo que hace. Entonces, pues les estábamos explicando un poco de, bien, habéis recreado muy bien, pero mal, porque si vais a la guerra de Ucrania mañana os matan a todos. Entonces, pues fue la forma de llevarles a la cercanía, ¿no?, con el suceso actual. Y bueno, algunas imágenes de cómo les estamos explicando, de cómo se agarraba el arma, cómo se hacía, etc. Bueno, el mismo vídeo. Ok. También lo hemos hecho con otras épocas, para que nadie me acuse de demasiado contemporáneo, no os preocupéis, hay otras épocas, sobre todo Roma. Con Roma hicimos muchos talleres. Fueron talleres realizados en varios institutos de la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre todo primero de la ESO, y un campamento de verano que tuvimos de arqueología experimental, en el cual, como nos dieron manga ancha, pues pudimos hacer lo que quisimos, y pues el resultado fue bien conmovedor para mí. Les explicamos en el taller de forma sucinta la forma de vida urbana y campestre en Roma, la colonización romana de Hispania, las partes de una casa romana y cómo eran los edificios romanos, y el equipamiento de un legionario romano, ya que pues iba vestido de legionario romano del siglo I después de Cristo. Así como la vida de los legionarios, se les pasaba el equipo, se les colocaba la armadura, alguno pues se me caía para detrás, ese tipo de cosas. Y esto lo hicimos tanto enseñándoles arquitectura, empíricamente con bloques de poliespuma cortados, ver cómo un arco de medio punto puede sostenerse y puede aguantar todo el peso que le vayas colocando encima. Y pues lo comprobaron, y pues a muchos les pareció que era magia, y les dije, bien, esto antiguamente pues sí sería magia, pero no es magia, es física, sed felices mientras no la estudiéis. Y pues ahí había muchas risas entre los alumnos porque ya lo estaban estudiando y pues ya lo estaban sufriendo. La imagen del medio es el Museo de San Isidro, que es el Museo de Arqueología del Ayuntamiento de Madrid, donde hicimos una jornada también de puertas abiertas, y a la derecha el yacimiento arqueológico de Complutum, la ciudad más importante romana en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde hicimos varias visitas guiadas vestido de romano, recreando a un legionario romano de allí, que tenemos su tumba en Roma, porque llegó a ser pretoriano y luego pretor, entonces el señor llegó bastante alto. En el campamento hicimos un taller, aparte de todo esto y mucho más ampliado, de elaboración de scuti, es decir, los escudos romanos. Scutum, scuti, ¿vale? Por eso está en plural.
con los propios emblemas de cada una de las legiones que pues los distintos alumnos quisieran poner. Y como les decía, pues también la visita al yacimiento. Después de haber formado con los Scutum, les hicimos formar como una legión, les enseñamos el testudo, les enseñamos cómo hacer formación en tortuga y les enseñamos a ir desfilando. También de la Edad Media hemos llevado a cabo un taller sobre historia medieval y castillos en el castillo de Manzanares el Real y de nuevo en ese mismo campamento de verano. Se les explicaba el porqué de los castillos, su utilidad, las características. Íbamos por el castillo, aprovechando que estamos en uno, para enseñarles las distintas partes del mismo. Y luego con una pluma de ganso y con un papel perjurado y con tinta ferrogálica escribían en uncial y en gótica o dibujaban, dependiendo de la edad del alumnado. Si eran pequeñitos pues dibujaban y si eran más mayores escribían pues lo que quisieran, ¿no? Una carta o los nombres o lo que fuera. Luego se les explicó sobre los templarios, porque la indumentaria que yo tengo es de templario, y en el caso del campamento les explicamos además la Edad Media en Oriente Próximo, en los países nórdicos y en el Lejano Oriente, porque había un componente otaku bastante importante y pues querían saber de la Edad Media japonesa. Entonces pues bueno, como pues algo sé de ello, pues también les dimos. Les enseñamos además la evolución de la panoplia militar en la Edad Media, porque un compañero se trajo una armadura de placas, de tipo como las de los caballeros de las películas. Les enseñamos escritura nórdica, árabe y gótica libraria, así que bueno, tuvieran una visión general de tipos de escritura. Y por último hicimos además un concurso de cartografía con bestiario, que dibujaran un mapa de Europa y un mapa imaginado de lo que podía haber en Poniente, porque pues obviamente aún no está, y rellenar los vacíos con los monstruos que ellos consideraran. Y les pusimos varios ejemplos de mapas y salieron unos portulanos bastante interesantes. Otra recreación, que esta también nos dejaron hacer y no sé aún ni cómo, fue la de la Segunda Guerra Mundial, porque pues tema controvertido poco. Lo hicimos en dos institutos, en el IES Isabel la Católica de Boadilla del Monte, donde pues no hubo ningún problema de ir de alemán, y en el IES Atenea, donde pues no pude ir de alemán, solamente de soviético. Se les hizo un taller didáctico de recreación histórica con una explicación resumida de la Segunda Guerra Mundial, preguntas y debates en torno a sus causas, a sus consecuencias, características de los totalitarismos, desarrollo de la guerra y derribo de mitos en torno a los contendientes, sobre todo pues del bando alemán, del bando soviético, del bando norteamericano, porque pues hay una mitificación y una vanagloración de británicos y norteamericanos en favor de ellos, y pues hay que decir muchos, ¿no? Porque pues lanzar 2 bombas atómicas sobre población civil no dice nada bueno, y lanzar bombas de fósforo blanco tampoco. En el IES Atenea fue distinto, tuvimos 2 clases, así que tuvimos una mayor explicación, con lo cual pudimos explicar mucho mayor todo ello, ¿no? Los totalitarismos y la guerra, e hicimos una práctica de orden cerrado y abierto de la Unión Soviética en Guerra Fría, en Segunda Guerra Mundial, perdón. Algunas imágenes. La práctica de orden abierto que hicimos en uno de estos centros, que obviamente pues es en un descampado, nos faltaban un montón de cosas entre medias como para habernos colocado, pero era para que vieran cómo se avanzaría por secciones contra una posición artillada. Entonces mi compañero llevaba un pelotón, yo llevaba el otro, y les habíamos dado una pequeña explicación durante el orden cerrado de cómo lo íbamos a hacer. También mencionar que normalmente en educación física, por lo que nos decían los profesores, muchos y muchas no se lanzaban ni siquiera al piso, porque pues se me va a romper, no sé. Aquí se lanzaron y vais a ver ahí en el medio a 2 chicas que directamente dijeron: mira, yo mejor me hago la muerta y me quedo aquí tirada. Pero se hicieron la muerte encima de unos cardos y se pincharon enteras. Así que oye, el realismo lo tuvieron. Ahora las vais a ver. La forma más apoteósica y de Hollywood de morirse que se puede ver. Bueno, por la pequeña práctica que les hicimos a estos, porque no tuvimos más tiempo. Ok, estos son varios ejemplos, pero ahora viene la guinda del pastel, que fue mi propuesta. El juego Europa en Guerra, 1914-1918, donde juntamos todo esto, todo en una sola actividad. Obvio, tuve 20 clases para poder hacer esto, entonces pues pude hacer toda mi planificación. En primer lugar, era una actividad individual en el domicilio y colectiva en el centro.
individual porque dependía de cada alumno y alumna buscar la información que considerara. El desarrollo de la partida iba a ser distinto si buscaban más información que menos, obviamente, y eso se lo dejamos muy claro. Y hubo, pues obviamente, diferencias. Materiales y recursos a través del aula virtual, una prueba teórica tras la unidad para comprobar objetivamente la mejoría del alumnado, no nos queda más remedio, eso es obligación del Ministerio, uno puede evadir al Ministerio hasta cierto punto, luego entra la dictadura. Vimos ciertos hándicaps del alumnado por fuentes no fiables de información, todos jugaron a Battlefield 1 según llegamos al tema y dije, no, por Dios, o sea, no, malo, está todo mal. Entonces, bueno, les empezamos a recomendar videojuegos adecuados, películas adecuadas, documentales adecuados, esa crítica que hay que hacer de fuentes. Vimos, nuestro objetivo era hacer una mayor interrelación de sucesos por parte del alumnado, un mejor entendimiento de las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la relación entre la paz de París y el auge del comunismo, que además, por el contexto histórico en el que estamos hoy en día, me permitía explicar además el conflicto ucraniano, porque pues el conflicto ucraniano bebe de este momento. Así que digamos que venía bastante bien para explicar muchas cosas que les traía además a una situación actual que les llamaba más la atención. Tened en cuenta que todo esto fue durante el curso de justo la guerra. Entonces, según inició la guerra, yo tenía las prácticas. Así que fue el mejor contexto que podía tener. Y quisimos además conseguir empatía histórica del alumnado con los contendientes porque conseguimos un montón de cartas que ya están publicadas en varios libros de divulgación de soldados de la Primera Guerra Mundial enviando a sus familias de los distintos bandos. Las juntamos todas en un PDF y lo subimos al campus y pues que fueran leyendo quien quisiera. Y hubo mucha gente que las estuvo leyendo. Y luego, pues hacer un debate moderado, con un lenguaje educado y correcto para la época, en el cual me vinieron más de 8 personas con traje y con vestido para debatir adecuadamente, porque son diplomáticos. En mi vida les había visto siquiera llevando una camisa y pues aparecieron de traje. En cuanto a la temporalidad, la actividad se desarrolló entre las sesiones 1 y 5, la explicación teórica de la unidad didáctica, conformación de los equipos, búsqueda de información. En la sesión 6, en la apertura del tablero digital, enlace en el aula virtual bajo control del docente, explicación del juego con todas las reglas, se les entregó a cada equipo y todo el equipo que yo tenía. Y como me he gastado un dineral en recreación histórica, tenía para uniformar pues a uno mínimo de cada equipo. Muchos de ellos lo que hicieron fue llevar una prenda cada uno, porque pues prefirieron repartirla en vez de llevarlo solamente uno, pero bueno, eso ya dependía de cada grupo. Y entre las sesiones 7 a la 13 fue el desarrollo del juego con una conferencia final de paz, dependiendo de cómo se hubiera desarrollado. La organización fue esta: la mesa del docente, que solamente me servía para controlar con el ordenador que nadie dibujara cosas que no tiene que dibujar en el tablero. Vamos a dejarlo así. No voy a decir el qué, pero es previsible porque cuando al ser humano en un grupo se le deja dibujar, siempre tiende al elemento apotropaico, falocéntrico, básicamente, para que me entiendan. Entonces, bueno, teníamos que controlar que nadie hiciera ese tipo de cosas. Nadie lo intentó, pero bueno, por si acaso. La pizarra y proyector para poder ver el mapa en tiempo real y luego los distintos grupos: Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso por un lado, Italia, Estados Unidos, el grupo Italia y Estados Unidos hizo cada cosa que pues tremendo, Austria-Hungría, que nadie lo quería, y Alemania, que pues ciertos grupos lo quisieron con demasiada fuerza. Y este fue el tablero como tal que tenía cada grupo: acero para hacer vehículos blindados y sobre todo artillería, petróleo, bienes de consumo, muy importantes, porque si bajaban los bienes de consumo debajo de tal nivel, se producía una revolución socialista y salía del juego. Y así, pues obviamente a Rusia le aumentamos la cantidad de bienes de consumo necesarios para mantenerse, para intentar favorecer, pero era posible que pasara en todo. No hubo nada más bonito que ver una revolución bolchevique en Gran Bretaña en una de las partidas, porque fue como de ¿cómo hemos llegado a esto? Pues no lo sé. Manpower, población reclutable y maquinaria. Y luego tenían pues colocar la cantidad de efectivos de regimientos de infantería, artillería, aviación y buques, puntos de industria y comercio ultramarino, porque teníamos que representar al resto del mundo. El resultado, dependiendo del aula, pues fue este, que creo que con esto se ve. ¿Sí? Vale. En amarillo están los aliados y en rojo están los países de los imperios centrales, teóricamente.
En esta partida, pues decidieron, después de justificármelo mucho, que Gran Bretaña con Francia iban a hacer un pacto con Rusia y con Alemania. Alemania entregaba todas sus posesiones coloniales, reduciría su industria, reduciría su ejército, y todo se debía a la intención de los alemanes de que estaba la exnovia de Menganito en el grupo de Austro-Hungría y la querían matar. Entonces, pues ya está. Yo les dije, no podéis hacer esto, pero me lo justificaron tan bien y hicieron un tratado tan bonito que dije, bueno, habéis condenado a Alemania a ser un país agrario prácticamente, pero pues los ingleses probablemente lo hubieran podido llegar a aceptar. Lo que me encantó fue que Suiza se metiera en la guerra en los imperios centrales. O sea, Suiza, que es el especialista en quedarse en el medio, se metió. España se metió porque los que llevaban los países no alineados decidieron que la causa de Austro-Hungría era necesaria defender, porque pues la chica no tenía la culpa de haberse llevado al chico. Este tipo de cosas. Bueno, como podéis ver, las estrellitas son ya los regimientos, hay varias batallas, una invasión de Italia por esta parte. En general estuvo cuanto menos curioso. En este otro grupo eligieron el camino de la violencia más absoluta, y pues en este caso las potencias centrales no pudieron conquistar Rusia. Los rusos lo hicieron excepcionalmente bien, los ingleses no valieron para nada, los franceses pues casi como históricamente pues no hicieron nada. Pero los alemanes y los austrohúngaros, sobre todo las austrohúngaras, estas son las que hicieron el tratado diplomático con Italia, liaron una, se arrasaron la mitad del mundo ellas solas. Y pues ahí veis Francia cómo ha caído y cómo los aliados empiezan a desembarcar en Bretaña. Y esto es porque Italia luego tenía un plan secreto con Turquía y con Bulgaria para atacar a los austrohúngaros después de la guerra. Entonces tuvimos que representarlo de alguna manera con otro color, porque pues tenían un tratado secreto con ellos. Y con Estados Unidos, que como Italia controlaba a Estados Unidos, pues decidieron que era adecuado hacer esto. Y en el último, pues ahí sí, esta gente intentó mantenerse fiel a la historia, y de hecho hicieron, sin darse cuenta, la batalla de Jutlandia, la batalla de Tannenberg, se enzarzaron en Verdún, o sea, hicieron todo correctísimo. Casi que hasta casi me aburro, porque dije, es que han hecho la Primera Guerra Mundial perfecta. Son los que mejores notas sacaron, también se ha dicho de paso, pero de hecho hicieron todos los movimientos de tropas, enviaron a las unidades, hicieron todo de la forma adecuada. Entonces, bueno, la verdad es que no pudimos acabar varias de estas partidas por falta de tiempo, pero sí que al hacer el examen nos encontramos con estos datos. Hay que, y con esto vamos a acabar ya, que ya vamos a llegar a la hora, hay que señalar una característica de estos grupos. Cuarto de la ESO B era un grupo de alumnos y alumnas muy bueno. En general, Revolución Industrial, Colonialismo y Primera Guerra Mundial son los temas, ¿vale? Las unidades didácticas que se dieron desde que yo llegué. En Revolución Industrial y Colonialismo más o menos teníamos un 75% de aprobados. Había sus más y sus menos, porque pues había gente que tenía necesidades educativas especiales, había gente que no venía a clase, había gente que directamente le importaba un gorro venir a clase o hacer nada. Pero con la Primera Guerra Mundial y con el juego conseguimos el 100% de aprobados, porque de repente toda la gente del grupo quiso venir a clase. Es más, faltaban a otras cosas solamente para venir a clase. Y es más, utilizaron un recreo entero para que pudiéramos acabar el juego en un punto en el que se sintieran satisfechos. Este es el grupo que imitó exacto la Primera Guerra Mundial. Cuarto de la ESO C, en cambio, era el grupo de compensatoria, diversificación. Son, en general, alumnado con muchos problemas que normalmente llegan a los 16 años y salen de la educación. Se van a formación profesional. Tenían una tasa de aprobado del 45% en la Revolución Industrial y una tasa de absentismo tremenda. El colonialismo no fue mucho mejor, y en la Primera Guerra Mundial el 20% que me falta son gente que jamás conocí porque nunca llegaron a clase. Entonces, pues bueno, en realidad podríamos decir que de los que me venían a clase el 100% aprobó, con un 5, pero aprobó, que es lo importante. Entonces logramos rescatarles, y de hecho era bastante sorpresivo para muchos, sobre todo una maestra de historia, que pues tuvo bastante envidia porque decía que ella nunca había sido capaz de tener a la clase completa ahí en el aula. Y le dijimos, es que solamente hace falta darles el incentivo adecuado y pues tratarles como personas, porque pues la mujer, cuando le llamaba la atención a alguno de nuestros alumnos, salíamos mi tutor, que es amigo mío, que por eso pude hacer todo lo que hice, y yo mismo a decirle que porque pues no se callaba y se iba a decir lo que fuera a sus alumnos y no se metía con los nuestros, porque pues ese tipo de cosas feas, ¿no?
En cuanto a las encuestas, les hicimos varias preguntas sobre si repetirías la actividad, has aprendido más sobre la Primera Guerra Mundial, te fue fácil estudiar el temario y cambió tu forma de pensar de los soldados de la Primera Guerra Mundial, y los resultados fueron bastante buenos. Cuarto de la ESO A no está ahí colocado porque era una clase de otra profesora, pero que nos dejó hacer el juego. Entonces no lo tengo integrado porque yo no tuve acceso, por protección de datos, a sus calificaciones. Pero por lo que me dijo la profesora, estaban encantados, estaban muy contentos, y hasta tuve que ir varios días más después de que ya no podía ir porque ya se me habían acabado las prácticas en ese instituto, y pues estaban encantados. ¿Qué conclusiones extraemos de todo lo que os he presentado? Y con esto creo que me voy a ceñir casi exacto al tiempo. En primer lugar, creo que ha quedado visible, y si no, pues ahora va a llegar el turno de preguntas y debate, de que la recreación histórica es un método para divulgar la historia de forma eficiente y atractiva, sobre todo para el gran público y al alumnado. La recreación histórica no busca descubrir nada nuevo, no es una ciencia, es una herramienta que hay que utilizar, y hay que utilizarla con asesoramiento de especialistas en historia de la moda, en historia en general, en historia del arte, en musicología, en lo que queramos. Tiene muchos aspectos que se pueden tratar. Empleada en unión con otras técnicas de aprendizaje activo, permite un mayor aprovechamiento. El ejemplo está en que mi experiencia con los centros educativos ha sido excelente. Me falta ahora llevarlo a la universidad, que es un plan que tengo para este año. La simulación, más la gamificación, más la recreación histórica como una propuesta personal llevada al aula en cuarto de la ESO, fue un éxito rotundo. Y además vemos una mejoría notable en los resultados académicos tras los talleres didácticos, por lo que nos han comentado sobre todo los maristas, ¿no?, con el de Guerra Civil. Una mayor retención de conocimientos gracias al impacto visual, a la materialidad histórica y a la empatía. Porque, como comprenderéis, cuando uno cuenta de que a tal persona le pasó esto, esto y esto, y no fue alistado, sino que le alistaron, porque fue lo que pasó en la Guerra Civil, de si estás con nosotros, bien, y si no, pues te llevo ahí detrás, te pego un tiro y ya está. Porque eso es la Guerra Civil Española. Pues como que al alumnado le cambió bastante la perspectiva, ¿no? De son números. En la Batalla del Ebro murieron 80.000 personas. Pues no, ya no son números, ahora ya se ponían en la piel de esa gente que falleció. Y añadiría todo esto, por la parte de museo, que además permite la difusión del patrimonio de una forma muy dinámica, muy atractiva, porque hace los museos en vivo, como pudimos explicar en el taller que hemos realizado días atrás. Y con todo esto, y agradeciendo vuestra atención, pues quedamos abiertos a cualquier pregunta o duda o debate que queráis hacer. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pusch su interesante conferencia y abrimos un espacio para preguntas del público. Buenas, yo lo felicito por su exposición. Mi nombre es David Martínez Vázquez, soy historiador también en el área urbana y me planteo ser novelista histórico en el futuro. A mí me agrada mucho cómo usted está recreando la historia. A mí me tocó hacer un tema parecido, dar la revolución bolchevique en un colegio mercedario, o sea, vestido con un sombrero cosaco, o sea, y esto es algo que a los alumnos les ayuda muchísimo a tener más vías de aprendizaje, porque los exámenes muchas veces al hacer evaluaciones pues los ponen a grados de estrés y no comprenden en su realidad las cosas, no comprenden en su realidad cómo se vivía en esa época, o no tienen una familiaridad con los colores, porque científicamente los humanos aprendemos de la manera kinestésica, visual y auditiva. Y entonces este trabajo que usted hace a mí se me hace muy bueno, porque va hacia la parte auditiva también, pero se va también a la parte kinestésica y la visual, y eso hace que sea mucho más dinámico. Quisiera comentarle que aquí en Baja California, en Mexicali, en 1911, hubo una rebelión armada por anarquistas que les llamaron magonistas, y aparte estaban los de la YWW y nativos Cucapá. Y eso es interesante porque la historia no se reduce a lo bélico, pero muchas veces estas cuestiones bélicas ayudan a soltar adrenalina de manera deportiva.
Incluso aquí en Baja California hay un historiador llamado Omar Macías que él hace el JIMA y las artes artes históricas, marciales, y a la gente le gusta tanto este deporte que él hace de recrear de manuales alemanes y españoles técnicas que en el esgrima olímpico están obsoletas, la recrea y ha llegado a tener como unos 8 grupos y les cobra a los estudiantes como al mes 500 pesos y de eso vive, o sea, y me parece muy bueno, o sea, también están los juegos de rol, o sea, sé que al principio usted tiene alguna diferencia con la fantasía, pero igualmente con el nuevo auge de los juegos de rol, o sea, pues la gente suele retomarlos, así que pues esos son mis comentarios que le quisiera hacer y felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No conocía al historiador que me menciona esta actividad. La verdad es que está muy bien, porque la esgrima histórica española se ha recuperado también en España recientemente y ya se quiere hacer como pues lo que fue en su momento, que era una disciplina de no solamente esgrima como actividad deportiva, sino en otros ámbitos, ¿no? Incluso como forma de vida, y hay una gran cantidad de profusión de clubes de esgrima histórica, tanto medieval como de esgrima española, que la esgrima española pues llegó al top por completo de estos tratados, ¿no? En cuanto a lo que me comenta, yo no es que tenga nada en contra de la fantasía. A mí me encanta Tolkien y me encanta la fantasía y los juegos de rol y tengo muchas ganas de jugar al Baldur's Gate 3, pero cuando son ferias y cuando teóricamente queremos recrear historia, no estoy a favor de que de repente me aparezca un elfo en una feria medieval, porque pues es una feria medieval, si no sería una feria de fantasía. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo lo que llevo mal lo llevo tan mal como cuando una serie dice ser histórica y me coloca y reinos inventados. Pues no, si te quieres inventar un reino, perfecto, di que eres una serie ambientada en tal época, pero no digas que eres histórica. O no vamos a entrar en cierto documental de que se inventa lo que le sale de las narices hasta tonos de piel, porque pues Hollywood, ¿no? Entonces ahí es donde yo llego a meterme con la fantasía, pero no tengo nada en contra de la fantasía. Me refiero a la parte de la recreación. Y de hecho sobre el acontecimiento en 1911, en el taller que tuvimos de recreación histórica, a lo mejor a usted le hubiera gustado porque los dos grupos hicieron una propuesta de crear un grupo de recreación histórica ambientado en ese periodo, de hecho, y pues salió una propuesta muy 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 interesante que esperemos se lleve a cabo en algún momento, porque sí que la recreación histórica aquí yo creo que podría tener muy buena entrada a través del IC. Pues podría poco a poco tener la difusión y que tenga un foco aquí en esta parte, ¿no? Que creo que va a ser menos politizada que en el centro de México, donde está la cosa peor. Ya hay un evento de recreación histórica en México, que fue la toma de Tenochtitlan. Lo que pasa es que se hizo por los 500 años y vinieron recreadores españoles, intento de empezar con recreación mexicana. Los mexicanos iban de mexicas y de las caltecas y pues los españoles vinieron solamente españoles, por supuesto. Y bueno, pues se hizo el evento, fue muy pequeñito, salieron alguna que otra fotografía bien, pero pues falta mucho. El problema es que no han tenido ningún tipo de apoyo de ninguna forma y pues es una iniciativa particular que obviamente sin ningún tipo de apoyo por los españoles pagarse 2.000 euros ida y vuelta y tener que dar explicaciones en la aduana sobre ¿por qué lleva usted una espada? Pues da problemas. Entonces, a ver si a través de aquí pues, se inicia. Yo acá atrás. Me pareció interesantísimo. Yo tengo un año, ya es mi segundo año, dando justamente historia en secundaria, y me pareció maravillosa este asunto del juego. ¿Todavía está en alguna plataforma? ¿Se puede compartir? ¿Cómo lograste todo ese trabajo? O sea, me pareció fascinante, la verdad, porque el año pasado yo no tengo formación ni de enseñanza de la historia ni en historia, yo soy antropóloga, pero me ha parecido maravilloso empezar a explorar la docencia de la historia porque he logrado conectar con los chicos de una manera bien interesante.
que empecemos a trabajar justamente a partir de la exploración de las experiencias a través de la historia, a mí me ha servido muchísimo para que ellos mismos logren conectar, ¿no? Incluso él empezó como, vamos al chismecito, y les empiezo a platicar el chisme, ¿no? Y les encanta el asunto. Pero sí me doy cuenta que efectivamente hay elementos que en la representación, por ejemplo, cuestan mucho trabajo. De hecho, ahorita mi máximo interés es porque justamente me toca hacer la representación del 15 de septiembre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantener, digamos, esta rigurosidad a la historia o al relato de la historia si, vamos, es una secundaria en México? Tercer mundo, digamos que no tenemos tampoco los profesores muchas capacidades en términos como de conseguir algunos elementos, o sea, realmente trabajamos con lo que podemos o con lo que logramos alcanzar, pero ¿cómo mantener, digamos, esa rigurosidad hacia el propio método histórico y también hacia la enseñanza de la historia con los recursos? ¿Cuál sería como el consejo, digamos, de un experto en historia, justamente? A ver, justo esta pregunta también salió en el taller, de hecho, porque lo de la precariedad de cualquier secundaria está al orden del día. En España tuvimos, de hecho, que adaptar el juego, porque hicimos el mismo, pero de Guerra Fría también, en otro colegio, porque pues mi asociación de recreación histórica es de Guerra Fría, soviética. Entonces dije, voy a aprovechar porque de esto sí que tengo material y aquí sí que pongo uniforme a toda la clase entera. Y lo cambiamos con mínimos cambios para adaptarlo. Lo que hicimos fue que en un centro se podía tener el tablero digital porque había esos medios. Teníamos el aula de informática y además los propios chavales tenían todos tablet o ordenador porque pues el contexto sociocultural del alumnado de ese centro era bastante, pues, con dinero, básicamente. El otro centro no. Entonces lo que hicimos fue imprimir el tablero en DIN A3 y ahí viene la primera adaptación. La segunda adaptación fue que el Departamento de Ciencias Sociales del Instituto que había dinero, cuando les enseñamos esto, pues poco más que dijeron, bueno, pues esto es cuestión de comprar, ir comprando cosas poco a poco e ir aumentando porque es una inversión a largo plazo. Y aquí viene una diferencia que me falta por conocer de los institutos mexicanos entre los institutos mexicanos y los españoles. Los españoles, normalmente el Departamento de Ciencias Sociales tiene como un presupuesto dentro del centro y lo que va haciendo es amortizar a largo plazo los materiales que van comprando. Entonces hacen un primer gasto, luego lo van amortizando a lo largo de los cursos, etcétera. Claro, aquí yo no sé si hay departamento de Ciencias Sociales en los institutos. Bien, ya partimos de una mala base. Ok. No sé hasta qué punto un maestro o una maestra puede llegar a pedir financiación para algo así. Perfecto. Bien, vamos eliminando. Venimos a trabajar un aula, un pizarrón, a veces un proyector, y en este momento en secundaria ni siquiera tenemos libro de texto. Va, bien, perfecto. Ok. A ver, esto, por ejemplo, durante el taller les dije, a ver, lo que hacen muchos institutos españoles es pedir ayuda a una asociación de recreación histórica, que ya tienen todo, vienen y lo montan, y pues como no pedimos nada, porque vivimos del arte, básicamente, porque pues somos ONGs, va en serio, es así, nuestro estatuto es de ONG, pues vamos y lo hacemos por una mera labor de filantropía. Problema. Me comentó, de hecho, un compañero que vino al taller que el único grupo de recreación histórica cercano está en Arizona y son una panda de racistas, xenófobos, antimexicanos, con lo cual pues está un poco complicado el pedirles ayuda. Partiendo de que en México no hay nada de recreación, pues hay un problema. Lo que hay que hacer es atajarlo a lo mejor creando un grupo de recreación donde me temo que cada uno pues se paga lo suyo y poquito a poquito contactar con ese grupo y poder, aunque tú misma seas una parte del grupo, pero pues es lo que toca, ¿no? Lo que se puede hacer, y que sí que hable con la gente, es que no hay que tirar como tiramos en España a comprar cosas de tienda, porque hay muchos sastres ya especializados en... Lo que se puede hacer, y habiendo en México tantos artesanos aún, es tirar a ellos, porque va a ser más barato y en realidad va a ser hasta más realista
que, por ejemplo, ciertos tejidos que te pueden vender en alguna que otra tienda de réplicas de Estados Unidos. Y lo digo esto porque nosotros, por ejemplo, que teníamos una idea de hacer una recreación histórica del siglo XVI aquí en México, si veníamos a vivir al final, y pues la mantengo si venimos a vivir al final. Cuando la hagamos, no me voy a traer cosas de Europa, las voy a encargar aquí, vamos a dar trabajo a la gente de aquí, y los artesanos de aquí están perfectamente capacitados con los patrones y con todo lo que les haga falta de información, obviamente, para poderlo hacer de forma que sea fiel a la historia. Por suerte hay iconografía, retratos, dibujos, grabados, pinturas, fotos. Hay un montón de elementos que uno puede tirar para poder hacer una recreación de calidad. Lo que no es de calidad, y hay que evitar, y por favor, porque me duele mucho, es ver a revolucionarios haciendo la guerra de independencia, porque me carga. O sea, no puedo con la gente que va de Pancho Villa en 1812 a liberarnos el qué, porque pues no, eso no puedo, eso Regreso al Futuro, eso no se hace. Uh-huh. Sí, no, por supuesto. Pero eso lo haces porque pues eres una buena maestra. Yo he dado con muchos maestros que no le importa un pepino el contexto sociocultural de sus alumnos. Y pues la maestra esta con la que yo tuve la trifulca, sobre todo, trifulca es conflicto, en argot castellano de Madrid, el problema vino de que teníamos un alumno ucraniano que lo estaba pasando francamente mal con todo lo de la guerra. Y pues aquí doña Empatía en este caso se puso a decir barbaridad y media y pues el chaval llorando se nos fue de la clase. Y fue como de, mira que eres tonta. O sea, es que no tienes otro apelativo, mira que eres tonta. Entonces, eso está muy bien. Yo, por ejemplo, lo tuve que adaptar porque tenía además alumnos musulmanes y pues tenían sus propias ideas sobre qué querían hacer o no hacer con ciertos temas o cómo enseñarles, por ejemplo, el colonialismo. Fue bien divertido porque pues eran marroquíes y pues Marruecos era hispano-francés, así que estuvo cuanto menos curioso la explicación y lo adaptas porque es lo que hay que hacer. Entonces en eso está bien. Yo lo que te diría sería lo de tirar artesanos, buscar con los materiales más ahorrativos que se pueda y pues intentar vender la idea al centro. Lo que dije también en el taller, pero que ya me dijeron que no siempre pasa aquí, es que vendiéndole la idea de que esto se hace en Estados Unidos y es una metodología novedosísima de educación y utilizas un montón de palabras técnicas, te compran la idea, porque en España pasa. Aquí ya me dijeron que no siempre pasa y que hay problemas también. Entonces, como que ahí habría que tantear un poco la situación y si cuela, perfecto, a pedir financiación, la que den. Y pues si no son uniformes para las tropas coloniales de pues bonitos con lana y tal, pues a lo mejor son de tela de pues, sábana tintada, pero que den el pego, que den la forma y que no vayan pues eso, ¿no? Del ejército de Pancho Villa en 1812, porque de verdad es que me carga mucho. Y lo de venir disfrazado, vestido de mexicano, yo es que eso lo veo porque, y además estáis al lado de la frontera, porque pues la influencia yanqui está ahí y en realidad todos estamos vestidos a la forma y a la manera de Estados Unidos. ¿Cuántos pantalones vaqueros hay aquí de mezclilla? A ver, ¿cuántos?
el pantalón vaquero es la mayor difusión de la cultura yanqui, junto con las hamburguesas, la comida rápida y los refrescos, o la Coca-Cola. ¿Cuánto? O sea, si México es el país mayor consumidor de Coca-Cola de toda Latinoamérica. Entonces, pues a ver, es normal que digan, no es normal que un chaval vaya a ir vestido de esto de, ahí me saldrá, de charro, y una chica de Adelita, porque pues no creo que sea muy normal, a no ser que pues la gente quiera llevar poncho de repente por la calle y pues no es normal. Yo en España lo hago, pero porque me encanta dar el cante y pues no es apropiación cultural, que conste, que yo estoy casado con una mexicana, tengo derecho a poderlo llevar, pero eso por si acaso alguien lo piensa, que no me lo diga, no es apropiación. Pero sí, yo te diría eso, como que habría que ver el caso en particular. Eso si quieres lo vemos. Y del juego no te preocupes, que te paso la información. Está en mi trabajo final de máster, de ese máster, pero la Complutense no lo ha publicado, no sé por qué demonios no, entonces pues no está de libre acceso, pero yo te lo paso. Pues vuelvo a decir, cuando la Complutense lo quiera publicar, perfecto. Mi tesis no, que firmé porque no se publicará aún, pero mi TFM yo no firmé nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Okay. Bueno, entonces agradecemos a nuestro invitado, el doctor Pusch, y a todos ustedes su apoyo y participación. Con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy, no sin antes invitarlos a acompañarnos el día de mañana a las 10 a.m. en este mismo recinto al panel titulado Construir el Nuevo Mundo en Mapas, Cartografía Histórica del Septentrión Novohispano, siglos XVI al XVIII, en el que participará nuestro invitado de hoy, el doctor Alberto Puig Carrasco, la doctora Clementina Campos Reyes y el doctor Mario Magaña Mancillas. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.